qué. La serie animada de Devil May Cry de Netflix está a la vuelta de la esquina y me pareció que era buena idea. eh, bu- buena idea hablar acerca de los videojuegos de Devil May Cry, porque a pesar de que son juegos que de verdad han sido como obviamente populares y han sido exitosos, en este lado del charco, en la comunidad hispanohablante, como que no siento que haya suficiente biombo al respecto. Ok, se queda así, de malas. Y obviamente esto es una situación especial porque el fandom de Devil May Cry está acostumbrado a estar más muerto que vivo en general. Mejor. Entonces básicamente lo que quiero hacer es hablar de los juegos de Devil May Cry, pero no contar los juegos porque eso sería como contraproducente, en especial teniendo en cuenta que la serie parece que va a ser como su propia versión del canon de Devil May Cry, y cualquier spoiler gordo que dé los juegos va a ser inevitablemente un spoiler gordo de la serie, sino que en real, más que eso quiero hablar sobre la saga y sobre cómo funciona, y más importante aún, sobre si recomiendo jugar o no los juegos a estas horas de la vida, pues porque esto es una saga que empezó en la PlayStation 2, es una saga de hace mucho tiempo y por tanto hay ciertas mecánicas que han envejecido mal para jugadores como yo, que soy un señor tritón, y para jugadores mucho más jóvenes, que probablemente son los que se van a empezar a interesar en Devil May Cry después de que salga la serie, porque si es una buena adaptación y todo parece indicar que va a ser así, la gente va a poder gravitar hacia Dante por primera vez en mucho tiempo, y quiero que de los que me siguen al menos tengan algo de donde agarrar para saber hacia dónde ir una vez que la temporada de la serie termine. En especial porque, a pesar de que el Devil May Cry es súper fácil de jugar, literalmente están enumerados para que sepas cuál va primero, el orden cronológico de los juegos es muy enredado por razones que genuinamente no tienen sentido. Entonces vamos a hablar de eso y ustedes van a ignorar que estoy usando una peluca. Entonces aquí tengo la lista de juegos de Devil May Cry y les voy a decir cuáles son, más o menos qué es lo que tienen para ofrecer, qué mecánicas han envejecido mal, qué mecánicas han envejecido bien y más importante aún, cuáles se pueden saltar. Porque sí, esta vaina tiene juegos saltables. Al menos 1 o 3 dependiendo de a quién lo preguntes. El primer juego de Devil May Cry es Devil May Cry. Este SS salió específicamente para la PlayStation 2 y fue un juego exclusivo. Esta es una versión Greatest Hits, pero pues la idea es la misma. Este juego empezó como una especie de spin-off de Resident Evil. Muchos juegos de Capcom, de hecho, empezaron como spin-offs de Resident Evil y terminaron transformándose en otra cosa debido a que la inevitable creatividad de sus directivos los llevaba en una dirección distinta y Capcom, en vez de simplemente reprenderlos o cancelar los proyectos, les dejaba continuar con ese concepto original que se habían inventado, pero pues bajo un nombre diferente. Pasó con Devil May Cry y pasó con Onimusha. Originalmente, Devil May Cry empezó como un spin-off de Resident Evil, de hecho. Algo que es muy cool sobre el primer juego es que cambió la forma en la que se jugaban los juegos de acción. Antes de Devil May Cry, los juegos de acción se veían así. Entonces cuando llegó Devil May Cry, básicamente te planteó algo que otros juegos no habían siquiera podido concebir, que es la idea de ¿qué pasa si te mueves y atacas y golpeas de la misma forma en la que lo hace un personaje de anime? Ya había juegos de anime, ya había juegos influenciados por el anime, pero ninguno que te hiciera sentir como en anime. Entonces algo que es importante acerca de este juego es que una vez que lo tienes en tus manos, el triángulo sirve para mashear la espada y pues da la impresión de que eso es todo lo que hay. Un combo simple en el que Dante da 3 golpes y eso es todo. Y hay gente que se pasa el juego completo haciendo solo esto sin saber que puede hacer más cosas aparte de eso y de obviamente las pistolas. Pero la verdad es que Devil May Cry tiene una filosofía un poquito diferente. Devil May Cry no quiere que tú simplemente hagas la misma acción una y otra vez y te pases todo el juego haciendo eso. Puedes hacerlo, pero el juego incentiva que tú lo tomes en una dirección diferente. La idea detrás de Devil May Cry es que tú puedas hacer combos super cool, super geniales en los que repitas la menor cantidad de acciones posible. Es decir, la idea no es solo destruir a los enemigos, sino hacerlo de la forma más estilizada posible. Es por eso que tiene un sistema de rangos. El sistema de rangos depende de qué tantos ataques diferentes puedes hacer en un solo combo sin recibir golpes que interrumpan dicho combo, desde la D hasta la S y eventualmente la doble S y la triple S, y todo esto le dan como palabras que significan diferentes cosas, que son adjetivos para describir tu combo.
Entonces se trata de eso, no necesariamente de la acción, sino de lo estilizado y lo cool que te ves haciendo la acción, porque si te ves cool, te sientes cool. Y esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta que esto fue un juego dirigido por Hideki Kamiya, un señor que cuando lo busques en Google se ve así, pero que de joven se veía así. Y viendo esa foto de Hideki Kamiya, de repente uno se da cuenta de por qué los juegos de Hideki Kamiya son como son y de por qué los personajes que crea Hideki Kamiya son como son. Como dato curioso, Hideki Kamiya también dirigió Bayonetta. De hecho, si han jugado Bayonetta y no han jugado el My Cry, Dante es Bayonetta, pero con pipí. Yo no sé cómo hacer a la gente con pelo porque esta mierda da mucho calor. Entonces, si vas a revisitar los juegos de Devil May Cry, la mejor forma de hacerlo es con la versión colección HD. Esta es una versión de PlayStation 3, pero esto también está disponible digital en literalmente todas las plataformas que se te cante el orto. Esto está disponible en PlayStation 4, está disponible, si no me equivoco, ciertamente está en Xbox, pero también creo que está específicamente en Game Pass. Además de eso, está en Steam. Y estos son juegos que no son particularmente difíciles de correr porque son juegos de PlayStation 2 en HD, rescalados en HD, pero juegos de PlayStation 2 al fin y al cabo. Aquí están el 1, el 2 y el 3, entonces puedes experimentar la era original de la saga sin ningún tipo de problema. Entonces digamos que empiezas a jugar el primer Devil May Cry. La primera cosa que tienes que saber es que de nuevo tienes que tratar de diversificar los combos. Y no solo se trata de oprimir diferentes botones. La forma en la que oprimes el botón del ataque cambia las cosas. Y eso es muy importante porque significa que Hideki Kamiya empezó a meterle mecánicas de juego de pelea a un juego de aventura en tercera persona. Eso es algo que no se hacía normalmente. ¿Qué significa eso? Que si yo oprimo solo triángulo, el ataque va a ser diferente a si oprimo triángulo con... Necesito un control para esto. Si yo oprimo solo el triángulo, voy a sacar un ataque. Si oprimo triángulo y el botón direccional hacia arriba, que en este caso es una palanca, el ataque va a ser diferente a pesar de que el botón es el mismo. Si lo hago con el triángulo hacia atrás, va a ser un botón diferente. Y si lo hago saltando y después triángulo, va a ser un ataque diferente. Y si hago saltando y triángulo y la palanca hacia adelante, va a ser un ataque diferente. Entonces eso quiere decir que el juego espera que tú combines esta clase de cosas. Y además de eso está el elemento de las pistolas. Con el cuadrado se pueden usar las pistolas. Esto es falso, por cierto. Esto no es real. Con el cuadrado se utilizan las pistolas y el juego quiere que tú utilices las pistolas de una manera muy particular. Las pistolas son elementos de control a los enemigos. Muy en forma de anime, el juego básicamente espera que tú uses las pistolas para controlar multitudes a distancia. Es decir, si estás haciendo un combo y por allá viene un enemigo, tú vas a usar las pistolas para que el enemigo no se te acerque a fastidiar y no te interrumpa el combo. Y como las pistolas son un ataque diferente a la espada, eso también contribuye al medidor de tu combo. Suena increíblemente complicado cuando lo describo así, pero la verdad es que no es tan complicado de hacer, porque en la práctica literalmente solo es oprimir un botón diferente al que se está oprimiendo todo este tiempo y después seguir oprimiendo el botón original. Dante puede hacer que los enemigos se queden lejos a distancia o incluso puede usar las pistolas para que los enemigos queden flotando en el aire y después usar un arma diferente para poder rematarlos mientras están en el aire. A lo que avances en el juego te da diferentes armas, es decir, esto es como God of War, pero a diferencia de God of War que quiere hacerte sentir como una bestia destructora, en Devil May Cry te quiere hacer sentir como un tipo que es tan poderoso que nunca está en problemas, a pesar de que sí lo estás, en especial si pones las dificultades más altas. Y esa es la otra cosa, Devil May Cry tiene un sistema de misiones que en el primer juego no está tan presente, pero que definitivamente se vuelve staple de la franquicia a partir del segundo juego. Siempre van a ser 20 misiones y son misiones que son cortas y rejugables. Los juegos de Devil May Cry no son cortos, pero las misiones sí lo son, porque están hechas para que tú puedas rejugarlas una y otra vez sin cansarte. La idea es que tú practiques todo lo que sabes y te vuelvas cada vez mejor en el juego. Por eso es que cada vez que pasas un modo de dificultad, desbloqueas el modo siguiente y puedes jugar en ese modo con todas las mejoras y armas que ya has desbloqueado en los modos anteriores. No es que estés haciendo trampa, es que el juego te está diciendo necesitas todo esto para sobrevivir en las dificultades más grandes que hay. No puedes jugar la dificultad máxima sin haberte pasado primero el juego en las dificultades anteriores. Todos los de Devil May Cry pueden tener desde 3 hasta 5 o 6 modos de dificultad, incluyendo unos donde Dante muere de un solo golpe y los enemigos también, o uno donde Dante muere de un solo golpe, pero los enemigos siguen teniendo la misma cantidad de salud que tienen en el modo normal o en el modo más difícil. Pone la diversión y el estilo por encima de todas las cosas, y eso es una filosofía de diseño que está también presente en la historia, porque al fin y al cabo eso es de lo que se trata. Estamos hablando de que va a haber una serie de Netflix y tengo que hablarles de la historia del My Cry, pero tenía que escribirles y mostrarles las mecánicas para que entiendan qué clase de personaje es Dante, porque a través del gameplay se nos comunica qué clase de tipo es Dante. Dante es un tipo al que le gusta divertirse, Dante es un tipo al que le gusta bailar en la cabeza de sus enemigos. Dante es alguien que hace esa cosa que hizo Goku en la pelea contra Nappa, que se le paró en la cabeza, pero Dante
Dante lo hace para burlarse de él, no para asustar al enemigo, y eso es muy importante, porque Dante es un tipo que se toma muy pocas situaciones en serio, y a pesar de que esa caracterización de Dante en el primer juego es algo que varía porque de vez en cuando se hace algunos comentarios, pero en general es un señor muy serio. La verdad es que eventualmente su caracterización llega al punto en el que él es un tipo que come mucha pizza, tiene muchas deudas y le gusta mucho divertirse en combate, incluso si es un combate en el que él está en desventaja. Por eso es que a veces es difícil medir qué tanto es el poder que tiene Dante en comparación a su enemigo, porque Dante nunca muestra miedo en ningún tipo de pelea, excepto en las peleas contra un particular individuo en específico, en las que su seriedad tal vez se muestra un poquito más, pero ya llegaremos ahí. La historia del primer juego básicamente te muestra que Dante tiene un negocio de matar demonios que se llama Devil May Cry, pero el problema es que ese negocio no parece tener muchos clientes. Es por eso que Dante está lleno de deudas, porque tiene un negocio que no sirve para nada. Entonces, estando en este lugar, a Dante lo visita una persona muy curiosa. Se llama Trish y es una mujer rubia que se viste como si fuera una gótica de los años 90, porque eso es exactamente lo que es, porque este juego salió en 2001. Y con solo ver eso ya vas viendo hacia qué audiencia estaba tratando de llegar Devil May Cry. Esta señora no lo saluda como una persona normal, sino que entra a su tienda botándole una moto y tratando de matarlo. O eso es lo que parecería, porque en realidad Dante es tan poderoso que pueden empalarlo y no le pasa absolutamente nada. De hecho, en el primer juego Dante es empalado 2 veces, y un juego de Devil May Cry donde Dante no es empalado se le considera un juego aburrido. En general es un staple de la franquicia. Yo mismo tengo una foto de Dante siendo empalado. La razón por la que Dante elige ir con Trish en una misión extraña que ella le propone de ir a derrotar a un señor demonio es, uno, porque el señor demonio es Mundus, que está relacionado con la familia de Dante, y no voy a decir de qué forma en caso de que la serie quiera jugar un poco con el misterio de esa idea. Pero 2, y más importante, es porque Trish es la viva imagen de su madre Eva. Algunos dirían que es sospechoso que Trish y la mamá de Dante se parezcan tanto. A través del juego vamos en una serie de misiones que están ambientadas en un lugar que solo puede ser descrita como paisaje europeo. Esto es porque este juego originalmente iba a ser un juego de Resident Evil basado en Europa, donde el protagonista, que se llamaba Tony, iba a inyectarse un virus especial a lo muy Resident Evil que le iba a dar poderes que le permitían combatir con los demonios mano a mano. Pero pues las mecánicas se convirtieron eventualmente en Devil May Cry, y por eso es que estamos aquí donde estamos. El nombre Tony se vuelve parte importante de la vida de Dante porque es el nombre que él usa con la gente humana. Él solo se llama Dante. Dante no tiene apellido porque es un nombre demoníaco. Entonces, para la gente normal, él se llama Tony Redgrave. Algo que es muy curioso sobre el tema de Tony es que es un nombre que se introduce como en novelas. Entonces, esta serie me emociona mucho y estoy seguro que no soy el único, porque va a ayudar a arreglar un problema que tiene el canon de Devil May Cry, y es que hay muchos elementos que se introducen en cosas externas a los juegos. No son esenciales para poder entender qué está ocurriendo. Si tú juegas los juegos de Devil May Cry, tú vas a entender la historia y vas a estar bien, pero hay elementos sobre el pasado de Dante antes del primer juego, cronológicamente hablando, de la franquicia, que se introducen en cosas como libros o mangas, y hay ciertas pistas en el opening de la serie que parecen indicar que van a adaptar no solo el primer juego cronológicamente de la franquicia, que no es el primero, sino que van a adaptar elementos de la novela y del manga específicamente. A través de este primer juego, Dante se enfrenta a diferentes tipos de demonios. Algunos son marionetas, otros son arañas gigantes y algunos incluso son cráneos submarinos, todo para poder combatir contra Mundus, el hombre que pues tiene una historia con su familia. Bueno, hombre es generoso teniendo en cuenta que Mundus es más como una especie de dios antiguo, como Shinnok de Mortal Kombat, si fuera un poquito más inteligente que Shinnok de Mortal Kombat. A través del juego nos dan pistas acerca de qué clase de persona es Dante y qué clase de vida ha vivido. De hecho, hay un jefe dentro del juego que aparece constantemente, que tiene conexión con Dante, pero no vas a aprender qué conexión es hasta que lo derrotes múltiples veces. Ese personaje se llama Nelo Angelo. No vayan a buscar en la wiki que es Nelo Angelo, porque se van a spoilear algo gordo sobre el personaje, y creo que de verdad vale la pena experimentarlo de primera mano, en especial si la serie decide jugar con eso. Tengo tanta fe en que esta serie va a ser un trabajo correcto que estoy buscando deliberadamente no spoilearles los puntos más críticos de la historia del juego, porque siento que la serie de verdad va a adaptarlos, incluso si los eventos que llevan a esa revelación son diferentes a los del juego. Elementos importantes de la franquicia que introduce este primer juego son obviamente Dante, las diferentes armas que puede usar, el personaje de Trish, que es un personaje que se vuelve recurrente dentro de la franquicia. Nelo Angelo es vital para poder continuar,
Y obviamente Mundus. Mundus es una figura muy importante porque es básicamente como el general Zod de Dante, ¿sí? Dante vive una cierta vida hasta cierto punto con sus poderes, haciendo sus cosas, pero es Mundus el que lo trae a el status quo con el que los jugadores estamos familiarizados. Y entonces ocurre algo muy trágico. Sale Devil May Cry 2. ¿Te acuerdas cuando viste Stranger Things y llegaste al episodio 7 de la segunda temporada, que es un episodio de mierda en el que Eleven se ve atascada a sí misma con un montón de niños punquetos raros y hay otra niña que tiene poderes y es un episodio que no aporta nada y es una mierda de episodio y esa fue la primera vez que tú sentiste que tal vez esta serie ya no era lo que era antes y que nada iba a valer la pena y perdiste todo el hype que tenías por el final? ¿No te viste Stranger Things? ¿Te acuerdas cuando Dragon Ball Z se acabó y entonces empezó una serie completamente inferior que se llamaba Dragon Ball GT, donde todos los personajes se portaban como estúpidos, la calidad en animación era terrible y los enemigos eran tan genéricos que te dolía el estómago y te hacía tener que ir al baño? Y entonces pensaste que de verdad Dragon Ball ya no iba a volver a ser algo cool o divertido o interesante y que tal vez todo este tiempo tú fuiste el problema. Ah, ¿que no eres fan de Dragon Ball? Ok. ¿Te acuerdas cuando estabas viendo One Piece y llegaste al primer episodio que empezó a alargar las animaciones de manera un poquito exagerada y empezaste a preguntarte si de verdad te gustaba One Piece o si simplemente eras un rehén y tuviste que irte al manga para poder volver a sentir lo que One Piece te estaba haciendo sentir las primeras temporadas? Si no has visto ninguna de estas tres cosas, no sé a quién le estoy hablando. Pues básicamente eso ocurre con Devil May Cry 2, que es un juego que no tengo en formato físico porque me quiero a mí mismo. Devil May Cry 2 es un juego que se considera el peor de la franquicia. De lejos. Es un consenso general. Todos los fans de... se me está cayendo el sombrero. Todos los fans de Devil May Cry están de acuerdo en que Devil May Cry 2 es el peor juego que existe en la franquicia del May Cry porque no tiene absolutamente nada redimible salvo el diseño de Dante. Se ve bien guapo. Resulta que cuando estaban desarrollando este juego, por razones empresariales, llamémoslo así, los desarrolladores no tuvieron tiempo suficiente para desarrollar el juego apropiadamente. Obviamente hay muchos otros elementos que contribuyeron a que desarrollar este juego fuera una pesadilla, tanto para los que lo hicieron como para los que lo jugamos. Y no es que el juego haya salido roto como Cyberpunk 2077. No, el juego se puede jugar y el juego funciona bien en cualquiera de sus versiones. El problema no es ese, es que el problema es que el juego simplemente es aburrido. Y pasar de un juego que te estaba básicamente haciendo sentir como un protagonista de anime, como Alucard de Hellsing, que te estaba haciendo sentir como todos los protagonistas de anime que alguna vez han usado una espada, para pasar a un juego en el que de verdad lo único que haces es pararte en un rincón y disparar hasta que todos los enemigos han desaparecido, pues como que claramente algo salió mal. Hideaki Kamiya ya no está a cargo de este título. Aquí la serie pasaría a manos de Hideaki Tsuno, que es un nombre que la gente de los fandom de Devil May Cry aprecia muchísimo, pero aún así es el hombre que dirigió el peor juego de la franquicia, pero también dirigió el mejor. No hubo suficiente tiempo para hacer el juego, los conceptos no se pudieron desarrollar bien, las mecánicas son extrañas, los movimientos de Dante se sienten más toscos, más tiesos y fluyen de una manera menos interesante, lo que quiere decir que hacer los combos es algo que ya no es el centro de la experiencia, sino se siente más como un lastre, como que ay, me toca hacer la tarea, ay, me toca tener rango S o si no el juego llora, qué mamera. Los menús son feos, las interfaces parecen hechas por el diseño, tienen como ese aire del diseño gráfico, es mi pasión. Hay mecánicas que no tienen sentido, puedes equiparle unas joyas a las armas para darles como cierto toque elemental, pero eso no es divertido de hacer porque significa que cada vez que llega un nuevo tipo de enemigo te toca abrir un menú, cambiar la joya, despausar el juego y seguir jugando. Es una vaina horrible. Las pistolas son demasiado overpowered, entonces ya no se vuelven un elemento de control, sino que se vuelven la única cosa que vas a usar. Ni siquiera armas diferentes de fuego que te ganas en el futuro del juego te sirven para compensar, porque es que el poder de las pistolas es demasiado gigantesco. Hay parches que han tratado de mejorar la experiencia en Steam, pero la verdad es que no vale la pena. Visualmente el juego sigue inspirado en paisajes europeos, pero todo se siente genérico. Tiene como este filtro grisáceo marrón encima de todo en el que realmente nada destaca. Y a diferencia del primer juego, eso es un pecado porque en el primer juego, que seguían siendo como castillos europeos que existen en la vida real porque ellos hicieron scouting cuando estaban tratando de hacer un juego de Resident Evil, estos paisajes se sienten como genéricos. El único paisaje que genuinamente destaca a mi parecer es el que es como una villa de casitas que parece como un paisaje salido de Assassin's Creed donde tú recorres los techos y eso no dura nada, y obviamente el edificio malévolo. ¿Se acuerdan del chiste de los padrinos mágicos donde se vuelven superhéroes y están peleando con unos supervillanos y hay un villano que es un edificio que se llama Mike, el edificio malévolo? ¡Mike, el edificio malévolo!
Pues Butch Hartman se robó esa idea de Devil May Cry. El único jefe interesante de todo el juego es el segundo jefe, porque el primer jefe es un helicóptero. Hola, este es Andor del futuro, de cuando estoy editando. Y quiero aclarar que ni el helicóptero es el primer jefe, ni el edificio es el segundo. Este juego es tan aburrido que literalmente borré de mi memoria como 6 misiones que hay de distancia entre los dos jefes. Y el helicóptero aparece como en la misión 6, una mierda así. No sé qué jefe es cuál, pero son definitivamente mucho más avanzados que el primero y el segundo jefe. Es que realmente no me acordaba del resto del juego. Y hasta que ya empecé a editar el metraje con el gameplay me di cuenta. Gracias por su paciencia y su preferencia. Y es un edificio que cobra vida y te ataca. Es espectacular. La idea es buenísima y es probablemente el único jefe del que la gente de verdad se acuerda. De hecho, hay un chiste menos conocido en el que básicamente la gente dice: wow, no puedo creer que Devil May Cry 2 fuera tan corto, llega al jefe del edificio y el juego se acabó. Es porque todo lo que sigue después de eso es como ¡blup! Se pone tu mente en blanco. Tú no te acuerdas de qué pasó. Tu mente bloquea los recuerdos traumáticos de una experiencia tan absurda y horrible y todo desaparece. Además de eso, el juego tiene el descaro de venderse en 2 discos, a pesar de que no necesita hacer 2 discos, porque el segundo disco es exactamente el mismo juego, pero con un personaje diferente que se llama Lucía. Lucía es un personaje tan intrascendente que después de haberla mencionado en este momento no volverá a hablar de ella y se te va a olvidar que existe Lucía. Igual que a los fans de Devil May Cry. Entonces te venden el mismo juego en 2 discos, pero con personajes diferentes. Los únicos atuendos desbloqueables que hay para Dante son como una colaboración con la marca de ropa Diesel. O sea que Dante ya no se viste como un personaje de anime cool en sus atuendos alternos, sino que se viste como un universitario en 1995. Las diferentes armas no tienen diseños interesantes. Por ejemplo, en el primer juego está Forsage, que es un elemento que va a ser importante más adelante en la franquicia. Y está Alastor, que es de hecho el arma que tiene Dante en la portada. Esa no es su espada característica. Y pues son armas que se ven muy bien, pero las armas que hay en Devil May Cry 2 son todas feas. Cosa que es irónica porque Devil May Cry 2 introduce a Rebellion, que se volvería la espada icónica de Dante en el resto de los juegos. Pero en este juego en particular es una espada tan fea que yo creo que hay gente que no se acuerda que esa espada se supone que es Rebellion. Y a nivel de historia es peor porque resulta que el juego no tiene ningún tipo de conexión con el juego anterior. De hecho, esto es un juego que por alguna razón que no comprendo toma lugar en un futuro increíblemente lejano. Es decir, el primer juego tenía a Dante como de unos 20 y tantos y este juego tiene a Dante en los casi 40 años. Es muy extraño. Rediseña por completo Dante y, como dije, es un diseño que se ve cinema, a pesar de que el resto del juego no lo es. Rara vez hay un diseño de Dante que es feo realmente. Pero aún así el personaje ya no es el mismo. Dante se volvió un hombre frío y silencioso que rara vez habla y que por alguna razón, para tomar decisiones, lanza una moneda al aire como si fuera 2 caras. Dice pocas cosas, no hace chistes, no se divierte peleando en las cinemáticas. La única parte divertida, y este sí se los voy a spoilear porque de verdad Devil May Cry 2 es un juego que no importa, es un juego que todo el mundo debe saltarse. No crean que esto es como nitpicking por parte de la comunidad y que en realidad tal vez es más divertido de lo que parece. No, Devil May Cry 2 es una experiencia horrible. Al final del juego, el villano, que es como este demonio raro hecho como de fuego, que es como todo genérico, dice: ay, que yo iba a ser un dios. Y entonces Dante le dice como una frase chévere que ni siquiera me acuerdo cuál es, y le dispara en la cara. Aquí está la cinemática. Pero en general es un juego que no destaca por nada bueno, ¿sí? Y no es como un juego como que haya hecho retcons raros o que haya deshecho cosas que a la gente le gustaban, más allá de lo que ya mencioné, la personalidad de Dante, sino que simplemente es un juego aburrido, que no tiene como, que no es inspirado, que no se siente agradable, que es como, se siente como cuando hay un clon, ¿no? Cuando hay un juego clon, que hay una franquicia popular y entonces alguien más hace como un clon, como cuando salió Monster Hunter, entonces otro estudio, creo que fue Konami, yo no me acuerdo, hizo como Lords of Arcana y es como Monster Hunter rebajado con agua. Se siente así, ¿sí? Se siente así. Popsy 3D a Mario, eso. Sí, como que por ahí va la cosa. Pero con la diferencia que esto no era como un plagio de Devil May Cry, era la secuela oficial de Devil May Cry. A pesar de eso, la franquicia no murió ahí. No sé exactamente qué pasó,
pero Hideaki Otsuno básicamente logró convencer a Capcom de que él y su equipo merecían una segunda oportunidad de hacer un videojuego de Devil May Cry, pero esta vez con las condiciones apropiadas, con el presupuesto correcto, con el tiempo correcto, porque pues hacer videojuegos es costoso y toma tiempo, entonces son dos cosas que necesitas para que el juego salga bien. Y el tipo estaba seguro de que podía demostrarle a Capcom que podía sacarla del estadio. Y es aquí donde empieza la franquicia. Este es probablemente el juego más importante de la franquicia. Este también está incluido en la versión HD y es el juego más importante de todos. Devil May Cry 3 es el juego que básicamente estableció cómo se iban a jugar los juegos de Devil May Cry de ahora en adelante. Por mucho tiempo ha sido conocido como el mejor juego de la franquicia. A mí me parece que no es el mejor, pero la única razón por la que no es el mejor es porque hay otro que me gusta más, no porque sea un juego malo. Es un juego espectacular. Es uno de los mejores juegos de la PlayStation 2, en especial la edición especial. A veces los japoneses les gusta hacer esta cosa en la que te sacan un juego y después años después te sacan el mismo juego pero en edición especial, que es como el mismo juego pero con un par de cosas nuevas. Lo han hecho en muchas franquicias diferentes, en muchas compañías diferentes. La gente que cree que eso es como un fenómeno moderno por el DLC, esa gente no sabe. Eso ha sido de toda la vida. Es la primera vez que escuché de que un juego hiciera algo así fue con Street Fighter. Que Street Fighter 2 tiene como 10 versiones diferentes. Entonces Devil May Cry 3 es un juego que se siente, no te hace sentir como te hizo sentir el primero, te hace sentir mejor. Porque básicamente toman todo lo que aprendieron del primer juego, ¿no? Todo lo bueno que aprendieron del primer juego y lo mejoran, y todo lo malo que aprendieron del segundo y lo evitan. Entonces crean como la experiencia del Devil May Cry definitiva. Y para asegurarse de que no van a crear esta separación entre audiencia y Dante, hacen que Dante sea mucho más joven. Es decir, este es un juego precuela. ¿Se acuerdan cuando les dije que había un juego diferente al uno que era el primero en la línea de tiempo? Es Devil May Cry 3. Devil May Cry 3 es el juego que más temprano ocurre en la franquicia, con un Dante que tiene como 20 años. De hecho, mucha gente busca imágenes de Dante de Devil May Cry y probablemente le van a salir imágenes de Dante de Devil May Cry 5, pero es que en Devil May Cry 5 Dante tiene como 40 y tantos. Pero si ustedes ven al Dante de la serie de Netflix, se van a dar cuenta de que es un Dante que se ve súper peleadito, se ve muy pequeño. Es porque ese Dante tiene más influencia de Devil May Cry 3 que de los demás juegos de la franquicia. Dicho eso, es como una amalgama de varios diseños, no es exactamente el de Devil May Cry 3. Con Devil May Cry 3 también se establecen varias cosas para el personaje. Uno, que va a estar vestido de forma diferente cada juego. Dos, que su peinado va a ser diferente en cada juego. Buena suerte con eso, cosplayers. Y más importante aún, que Dante tenía una relación particular con su hermano gemelo Vergil. Hasta el momento no había mencionado a Vergil porque no había una forma orgánica de hacerlo, y de todos modos Devil May Cry 3 es la primera aparición canónica de Vergil dentro de la cronología, y más importante aún, es el juego que gira en torno a Vergil. Vergil es el antagonista principal del juego, y es en este juego donde nos cuentan la historia de cómo Dante y Vergil fueron como dos gemelos que fueron separados en su infancia por una desgracia, una tragedia, y ambos tomaron caminos diferentes. Ambos son híbridos entre humano y demonio, pero cada uno eligió un camino diferente. Dante eligió el camino de la humanidad y Vergil eligió el camino de la demonidad. Espero que eso sea una palabra. Vergil es un personaje que es increíblemente popular. Yo diría que Vergil es más popular que el mismísimo Dante. Se supone que según unas encuestas que se hicieron con Capcom, Dante es el personaje más popular de Capcom, que es como, estoy seguro de que esas votaciones las manipulamos los fans de Devil May Cry porque somos unas perras sedientas, pero en general Dante es un personaje que es muy popular, en especial en Japón, y Vergil está por encima de esa popularidad porque Dante está creado para ser el tipo más cool del universo y Vergil está creado para ser más cool que el tipo más cool del universo, y funciona. Entonces, como que la forma en la que diferencias a Dante y Vergil es que Vergil se viste de azul, Dante se viste de rojo. Vergil usa una katana, Dante usa su espada gigante que es Rebellion, ahora sí con su diseño que es icónico y que se va a quedar para siempre en la franquicia. Y más importante aún, Dante tiene el cabello para abajo, Vergil lo tiene para atrás. Hay un enfrentamiento entre Dante y Vergil en el juego donde está lloviendo y la lluvia hace que el cabello se le vaya a Vergil en la cara y son literalmente el mismo modelo pero con chaquetas diferentes. Es muy cool, es muy chévere, se siente muy agradable. Este es el juego más cinemático de la franquicia, tiene más elementos cinematográficos en su historia y es el que más tiempo se toma para contarte la historia. Entonces, la caracterización que más nos gusta de Dante, a pesar de que ya existía plantada en el primer juego, es en el 3 donde la vemos por primera vez. Yo a la gente les recomiendo jugar los juegos en orden cronológico, pero si juegan primero el 3 y después el 1, pues yo no me enojo. Eso sí, el gameplay va a ser un downgrade ni el hijo de madre. La historia del juego básicamente se centra en que Dante está tratando de abrir su nuevo negocio de cazar demonios, que estoy seguro que le va a ir muy bien, y de repente aparecen demonios en su casa. Después de que Dante derrota a esos demonios, que ese es el primer nivel del juego, entonces aparece lo que probablemente es la Torre de Babel, pero aquí se llama el Temen Nigru. Temen Nigru es básicamente una torre que está diseñada para traer el poder antiguo del demonio Esparda, el papá de Dante, a
la tierra en forma de arma. Temen puede hacer muchas otras cosas, pero a ustedes lo que les tiene que importar de momento es solo eso y nada más. Entonces básicamente el juego se trata sobre Dante subiendo por Temen-ni-Gru y derrotando todas las amenazas que se encuentran dentro de esta torre para llegar a su hermano y detener su malvado plan. Porque obviamente si una torre demoníaca sale en medio de una ciudad metropolitana, un montón de gente se va a morir. Y solo digamos que una cosa horrible saliendo del piso para matar a un montón de gente es algo que tiende a pasar mucho en esta franquicia. Aquí Dante se divierte como nunca, surfea en misiles, le gusta fastidiar a un perro que es un jefe, coquetea con mujeres. Eso es una primera vez para la franquicia. Pero en general es el juego que más trae esa diversión de lo que a nosotros nos gusta. Convierte a Dante de un protagonista de acción un poco genérico, pero cool, en el Wacky Wahoo Pizza Man que se volvería un icono de los videojuegos y que para siempre existirá en nuestros corazones. Dante es la clase de tipo que siempre va a traer levedad a cualquier tipo de situación. Y como este juego es un Dante tan joven, entonces puedes hacerlo incluso inmaduro. Pero se las arregla para que Dante no sea fastidioso, que es algo que puede pasar con este tipo de personaje. Es un balance muy especial y aprecio mucho que el juego haya logrado mantenerlo. Además de eso, vuelven los diseños interesantes de demonios. De hecho, este es el juego que tiene los mejores diseños de demonios. Hay uno que es como un dragón hecho de sangre y que si le pegas con la espada se parte en 2 dragones de sangre y si no lo matas rápido se va a multiplicar más y más y más. Entonces tienes que usar las pistolas para volverlo piedra y romperlo antes de que se deje de ser piedra, o si no se va a seguir multiplicando y se va a volver una amenaza peor y peor y peor y peor y peor, y no puedes usarlo para farmear. Entonces es importante e imperativo derrotar a este enemigo rápido. Así es el diseño de jefe de enemigos en este juego. Todos los enemigos tienen algo especial que puede destacar y todos los enemigos tienen una estrategia particular. Dios mío, el cabello. Y todos los enemigos tienen una estrategia particular para poder derrotarlos. Además, este es de momento el Devil May Cry que tiene más jefes en todos. Hay uno que es un gusano gigante que tienes que derrotar montándotele en la espalda o disparándole si eres paciente. Hay uno que es un payaso narizón. Un payaso narizón que definitivamente no está relacionado con la trama principal de ninguna forma. Hay uno que es básicamente el corazón de un leviatán que vuela alrededor de Temen-ni-Gru. Vergil, el hermano de Dante, también es uno de los jefes del juego, obviamente, y es un jefe espectacular. A la gente le encanta pelear con Vergil, y yo entiendo por qué. O sea, es muy divertido pelear con Vergil. Vergil hace estas cosas que hacen los personajes de anime que hacen como el corte, y cuando meten la espada en la vaina de la espada y hace... es el momento en el que ocurre el corte. Ese es Vergil. Literalmente Vergil es eso. En la edición especial del juego puedes jugar como Vergil y hacer esas cosas tú. Esos juegos donde normalmente desbloquear al jefe lo vuelve una versión más débil, eso no pasa en Devil May Cry. En Devil May Cry, Vergil es más pro cuando lo usas tú que cuando lo usa la máquina, que es una vaina que rara vez pasa. Además de eso, pues de nuevo acabo de mencionar que había mujeres en el juego, ¿no? El personaje particular que aparece aquí, que es importante, es Lady. Lady es una chica que está en su adolescencia. No estoy seguro de cuántos años tiene Lady, voy a decir 18 porque me da miedo que tenga menos. Y Lady está aquí porque tiene que vengarse de un villano que está junto a Vergil durante todo el juego. Es como su mano derecha y el tipo se llama Arkham, sí, como el asilo de Batman. Y esto es muy divertido porque debido a que Dante y Vergil son la clase de personajes que están bloqueados emocionalmente porque no van a terapia, significa que ellos van a contarnos su historia, pero no van a contar tanto de su historia, y la mayoría de sus interacciones son Dante haciendo chistes huevones y Vergil estando en completo silencio o hablando con frases cortas. Lo que quiere decir que mientras esas cosas no nos dan todo el drama en ciertas escenas, esos espacios son llenados por el drama entre Lady y Arkham, porque Arkham hizo algo muy horrible y Lady necesita matarlo por eso. Lady no tiene ningún tipo de poderes, sino que solamente es una señora que tiene armas y que quiere matar demonios. Esto es importante porque establece que los humanos de este universo pueden hacer piruetas locas y vainas extrañas. Pero algo que es muy especial acerca de la forma en la que se ven estas piruetas en estos juegos, que es algo que olvidé mencionar anteriormente, es que la razón por la que antes las cosas se veían como se veían en los videojuegos de PlayStation 1 es porque la animación la tenían que hacer de forma manual. ¿Sí? Tenían que sentarse en el computador y mover un mouse alrededor de un programa de animación para que los personajes pudieran moverse y demás. En la era del PlayStation 2 se introdujo algo que cambiaría el juego para siempre, que es la captura de movimiento. Es decir, todas estas piruetas que los personajes están haciendo en los juegos de Devil May Cry son piruetas que están haciendo personas reales en un estudio en trajecitos de ping pong. De hecho, uno de los premios que te ganas por hacer ciertas cosas en el juego es verlos detrás de escenas de estos actores haciendo estas actuaciones en el set. Y es muy cool, porque entonces te das cuenta que la razón por la que Dante tiene tanta personalidad es porque hay un actor real con mucho talento detrás de
todo este tema de las animaciones y los modelos 3D haciendo esa actuación. Entonces, gracias a eso se establece que los humanos de este universo pueden hacer cosas que un humano normal no podría hacer. Lady es un personaje que si la trajeras al mundo real probablemente podría acabar con cada guerra que existe, a pesar de que solo es una niña de 18 años con una bazooka y muchas metralletas. Lady es un personaje que al igual que Trish se volvería recurrente, y a pesar de que estoy diciendo eso y parecería que no lo es porque no he vuelto a mencionar a Trish, les aseguro que volverán a aparecer. De hecho, Trish es un personaje desbloqueable en el segundo juego, pero para sacarlo hay que hacer tantas cosas que genuinamente me sorprende que la gente sepa que ya es desbloqueable, porque eso implica que jugaron el juego más de una vez. Es un juego con mucha variedad, tanto de escenarios como de gameplay, y además introduce una idea muy divertida. En todos los juegos de Devil May Cry se pueden desbloquear diferentes armas, pero este es el primer juego de Devil May Cry que te deja cambiar de armas con presionar un solo botón. Es decir, tú puedes estar spameando tu botón de espada y de repente oprimir el botón de cambio de arma y ahora estás usando una guitarra. Hay una guitarra en este juego. Y puedes continuar el combo que iniciaste con la espada de forma completamente fluida sin meterte a ningún tipo de menú. Y eso cambia la forma en la que el juego se juega, porque ahora hay más variedad de combate, hay más opciones y estás menos limitado por los menús del juego, que son algo que ya había mencionado que era frustrante con las reliquias del segundo juego. Las armas no son solo como, oh, Dante tiene una espada, entonces vamos a darle una espada más grande, que es algo que de hecho se hace en el primer juego entre Force Edge y Alastor. Force Edge, cuando mencioné la espada de Dante del primer juego dije que iba a ser importante. Ese es el poder que están tratando de desbloquear en el tercer juego. Spoilers, supongo. Pero hay más, no me preocupen. Pero en este juego no es así. El juego, la espada de Dante es una espada normal. Las cosas que desbloquea son espadas gemelas, una guitarra, incluso nunchakus, pero no son nunchakus normales porque no son como 2, sino que son 3. Entonces Dante puede hacer como cosas irreales con esas cosas, pero no sé si eso es un arma que existe en la vida real. Y así mismo son las armas de fuego. Hay pistolas normales, está la clásica escopeta, hay una vaina que es un arma láser que bota como láseres a todos lados y después los láseres se teledirigen a los enemigos como si fuera Dragon Ball Z. Hay un rifle que nadie usa, incluso hay una bazooka que puede o no ser de una persona que aparece en el juego. Entonces es una experiencia muy divertida y que es increíblemente repetible, porque cuando te juegas el juego en cada dificultad te da una recompensa como un traje desbloqueable o un video especial o simplemente el mismo juego pero más difícil. Y esto también aplica para la versión de Vergil, es decir, cuando juegas con Vergil es como si el juego se convirtiera en un juego diferente. Lo que hacían con Lucía en el segundo juego, aquí lo hacen también con Vergil, pero todo está en el mismo disco, pues porque está mejor optimizado y no están tratando de engañarte diciéndote que este juego es más grande de lo que realmente es. Tiene buenas secciones, tiene buena ambientación y además tiene hasta secciones de puzzles que son entretenidas de resolver porque no son tan difíciles, simplemente son una forma en la que tu cerebro puede descansar de tanta peleadera antes de ir a más peleadera. Es muy genial. Y obviamente el detalle que definitivamente destaca en este juego por encima de los dos anteriores es el tema de la música. La música de Devil May Cry 3 se ha vuelto icónica. De hecho, Devil's Never Cry, que es como la canción de Dante en este juego, es el tema más icónico de toda la franquicia. Todos los fans de Devil May Cry reconocen esa canción. Es la canción que suena en el intro cuando te están contando la leyenda de Esparda. Es la canción que suena al final cuando ocurre la tragedia del final. Y es la canción que suena cuando la gente hace edits en TikTok. A menos que estén haciendo un edit de Vergil, en ese caso va a sonar la de la tormenta que se acerca, pero no hemos llegado allá. Devil May Cry 3 fue un éxito rotundo que puso a Dante en el mapa de la cultura popular y que además logró establecer que los juegos de acción podían ser rápidos y divertidos. La influencia que tiene Devil May Cry 3 en el mundo de los videojuegos es algo que no se puede subestimar. Si alguna vez te gustó Bayonetta y te preguntaste, wow, ¿por qué nadie hizo esto antes? Lo hicieron, se llama Devil May Cry 3. Y es el sueño de muchos fans que algún día Bayonetta y Devil May Cry puedan tener un crossover, porque así por fin Dante tal vez pueda saber lo que es besar a una mujer. Pero en fin, eso no es importante. Lo importante es que Devil May Cry 3 fue tan exitoso que ameritó que hubiera otra secuela. Pero Capcom, siendo Capcom, volvió a arruinar todo para todos y esta vez con consecuencias mucho peores. Contexto. Resulta que durante la generación del PlayStation 3 y la Xbox 360, la industria de los videojuegos estaba pasando por un cambio curioso. Durante la PlayStation 1 y la PlayStation 2, yo hablo en generación de PlayStation porque es fácil entender que el 1 y el 2 van pegados y después va el 3. Algo curioso que empezó a pasar es que durante la PlayStation 1 y la PlayStation 2, Japón tenía mucho poder. Final Fantasy, Metal Gear Solid, Devil May Cry, Resident Evil, los juegos japoneses estaban dominando el mercado. Mega Man, Mario, todos estos son personajes que son icónicos y que vendían muchas copias de cualquier juego que tuvieran y dominaban el mercado.
Los estudios occidentales también tenían juegos que destacaban, pero los japoneses estaban pasando por una racha de juegos muy buenos. Y entonces las cosas cambiaron. Yo culpo a un solo juego, hay gente que dice que es una serie de acontecimientos, pero yo culpo completamente a Call of Duty. Cuando Call of Duty empieza a volverse Modern Warfare, las cosas se van al diablo. Si yo sé que así no se pronuncia Modern Warfare, no me importa. Porque todos los juegos quieren volverse Call of Duty. Es decir, todos los juegos quieren volverse juegos de disparos, marrones, con marines modernos y con un multijugador que va a hacer que la gente compre el juego por montones. De hecho, durante esa época un montón de juegos empezaron a salir con un multijugador increíblemente forzado. Pero ¿por qué esto es importante? Porque los juegos japoneses empezaron a hundir. Algunos decían que es porque los juegos japoneses no eran buenos, otros decían que porque simplemente la gente quería jugar otro tipo de juego y se cansó. Es una serie de cosas. Franquicias que antes eran dominantes, ahora ya no estaban haciendo tantas entregas. Aparte de Metal Gear, que pues con Metal Gear Solid 4 fue un éxito, más o menos porque mucha gente no le gustó Metal Gear Solid 4, pero eso no es importante porque esto no es un video de Metal Gear. Pero aparte de Metal Gear, en general las franquicias estaban pasando por una especie de mala racha. Resident Evil llegó a Resident Evil 5 y 6, que son juegos que, a pesar de que vendieron un montón, fueron muy mal recibidos críticamente y muchos fans a la fecha de hoy siguen odiándolos. Juegos como Mega Man ya no vendían lo mismo y Nintendo, pues ellos juegan en su propia liga, entonces lo que haga Nintendo en esta generación realmente no va a afectar a los demás, más allá que para periféricos de consola. Eso también afectó a compañías como Capcom, que ya mencioné, Resident Evil. Entonces los juegos japoneses empezaron a dejar de vender, cosas como Final Fantasy 3 estaban arruinando, aquí las tengo para que me las des, estaban arruinando la reputación de muchas franquicias. Una franquicia que antes era un juggernaut como Final Fantasy recibió un golpe tan feroz de la recepción a Final Fantasy 13 que a la fecha no se ha terminado de recuperar porque no pudo recuperar su puesto como el rey de los RPGs en Occidente. Entonces todo esto hizo que Capcom estuviera ganando mucha menos plata y el año fiscal de 2007 estaba por terminar, tenía que leerlo en la wiki, yo soy malo para las fechas. Capcom necesitaba sacar un juego sí o sí antes de que el año fiscal terminara. Y desgraciadamente, ese juego fue Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 es un juego que es muy especial porque sigue siendo Devil May Cry, la jugabilidad de Devil May Cry 3, pero hacen algo diferente. La franquicia ya lleva 3 juegos con Dante como protagonista y ya exploraron su presente en Devil May Cry 1, su futuro en Devil May Cry 2 y su pasado en Devil May Cry 3. A ojos de los desarrolladores no había mucho más que pudieras hacer con Dante que no fuera otra vez lo mismo. Entonces toman una decisión que no siempre sale bien para las franquicias. Deciden que van a traer un nuevo protagonista. Este no es Dante, se llama Nero y es un personaje muy particular, porque en diseño parece una especie de Dante millennial, que es exactamente lo que es. Dante sí está en el juego y es jugable a partir de la mitad. Aquí está, este es Dante, otra vez con otro peinado y con su peor atuendo hasta la fecha. Pero ¿por qué dije por desgracia? Hay gente a la que le gusta Devil May Cry 4. A mí me gusta Devil May Cry 4. ¿Cuál es el problema de Devil May Cry 4? Que cuando Capcom le dice a la gente, el juego ya no va a poder desarrollarse en el tiempo que te habíamos dicho, sino que ahora tienes una deadline, ¿no? Como una fecha límite específica, mucho más cercana de lo que estabas anticipando, pues el juego no va a salir como tenía que salir. Otra vez, el juego no sale como Cyberpunk, que está todo roto. Siempre voy a poner el ejemplo de Cyberpunk, a pesar de que es uno de mis juegos favoritos, pues porque es un ejemplo que todo el mundo conoce y no vamos a negar la realidad. Entonces les ponen esta fecha límite y el juego no sale roto, pero sale mediocre. Básicamente ellos tenían una cierta cantidad del juego hecho, niveles, mecánicas, demás, y les toca básicamente no crear nuevos niveles, no crear nuevas misiones, no crear nuevas mecánicas, sino llegas a la mitad del juego y el juego se vuelve a jugar exactamente los mismos niveles que ya jugaste, pero al revés. Es decir, llegas por el final y sales por el principio y ya. Los jefes los reutilizan, es como hay un nivel donde peleas con un monstruo que es como una rana que tiene como unas viejas desnudas que brillan. Como cebo, es como el pescado ese que tiene la lucecita al frente, pero son 2 viejas desnudas y es una rana. Tú derrotas a la rana con Nero y después cuando estás jugando ese nivel al revés con Dante, te vuelves a encontrar con la rana, pero ahora está brillando de rojo porque está enojada porque Nero le partió la cara. Eso es lo que va a pasar con todo el juego. Entonces es un juego que falló en conectar con la audiencia de la misma manera en la que he hecho del May Cry 3. Además de eso, no hay desbloqueables. ¿Sí? Devil May Cry 3, cada vez que pasabas una dificultad desbloqueabas algo. Pasaste el juego en fácil, felicidades, aquí está Dante en pelotas. Pasaste el juego en difícil, felicidades, aquí está el traje del primer Devil May Cry. Pasaste el juego en difícil, felicidades, aquí hay un Dante que puede transformarse en Super Saiyajin permanentemente. Devil May Cry 4, ¿cuál es la recompensa por pasar Devil May Cry 4? Felicidades, aquí están los créditos. Entonces como que a mucha gente le molestó eso. Y combina eso con el hecho de que este es el juego que estaba tratando de vender a un nuevo protagonista, pues como que la cosa no fluyó. El juego vendió muy bien.
De hecho, es el juego de Capcom de Devil May Cry que mejor vendió hasta ese momento. Pero la forma en la que fue recibido, combinado con el hecho de que la industria japonesa de los videojuegos estaba recibiendo golpe tras golpe tras golpe tras golpe, hizo que Capcom se acobardara acerca de cuál iba a ser el destino de la franquicia. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de un pequeño desvío y vamos a hablar de alguien que se llama Kenji Inafune. Kenji Inafune es la parte menos importante de la creación de Mega Man y es una persona que se volvió increíblemente importante de Capcom por esta época. Kenji estaba convencido de que la industria de los videojuegos japoneses estaba muerta. Muerta te digo, muerta como el tío Ben. Y por tanto, la única forma de revitalizarla era abandonar todo lo que hacía que los juegos japoneses fueran japoneses. Los juegos japoneses ahora se iban a volver juegos gringos. Entonces empezó esta iniciativa de coger un montón de franquicias y americanizarlas. Resident Evil 5 es un poco resultado de esa idea. Por eso es que el juego se vuelve marrón. Por eso es que estás disparándole a gente marrón. Porque eso es lo que harían los gringos. Ese espacio es para las risas por mi magnífico chiste político que nadie ha dicho nunca antes. Se cancelaron juegos de Mega Man por doquier y se empezó a desarrollar un juego de Mega Man que era básicamente un first person shooter. Ese juego eventualmente nunca salió, pero ustedes entienden la idea de tomar algo que es básicamente Mario pero que dispara limones y convertirlo en un ultramarín del espacio que tiene un sniper en vez de un cañoncito de limones. Esto aplicó a todas las franquicias de Capcom y obviamente iba a aplicar a Devil May Cry. Entonces, Devil May Cry 4 fue el juego que más vendió de la franquicia. Bien, significa que a la gente le gusta Devil May Cry, pero Inafune está convencido de que Japón está muerto y que si sacan otro Devil May Cry usando este mismo lenguaje, usando estas mismas señas de identidad, ese juego no le va a ir bien y van a perder el momentum que tenían. Y pues de nuevo establecimos que Capcom estaba teniendo un mal momento, entonces a Inafune le van a hacer caso porque necesitan cambiar de voz. Y ese cambio de voz resulta en que le van a dar Devil May Cry a un desarrollador occidental para que desarrollen el siguiente juego. Y ese desarrollador occidental va a ser un reboot, porque eso es lo que está comandando la franquicia desde Japón. Capcom podría simplemente haberle dado la franquicia Ninja Theory, que fue el estudio que hizo este juego, y decirles hagan Devil May Cry 5. Y estoy seguro de que el juego habría salido bien y la recepción no habría sido tan fatal. Pero no, Capcom insistió en que fuera un reboot y el resultado fue DMC Devil May Cry. DMC Devil May Cry es un juego que tengo 2 veces, a pesar de que es mi juego menos favorito de la franquicia aparte de Devil May Cry 2. DMC es un reboot total de la franquicia. Si ustedes son centennials o son millennials que llegaron tarde a la fiesta de Devil May Cry, ustedes probablemente jugaron este juego y les pareció el juego más bestial de la vida y les encantó y les fascinó y se preguntaron por qué tanta gente lo odió en su época y probablemente creen que es porque simplemente la gente era estúpida, pero no. Como con todo, dependemos del contexto. Estamos en una época donde Capcom está sacando juegos que son como medio bodrios o directamente están extinguiéndose franquicias. A menos que seas un fan de Street Fighter que acaba de descubrir que van a sacar Street Fighter 4, realmente no estás pasando un buen rato. Si eres fan de Resident Evil, significa que, a pesar de que de nuevo Resident Evil 5 vendió muy bien y fue bien recibido, ya no tienes juegos de horror en Resident Evil. Además de eso, al nivel de industria japonesa hay muchas franquicias que están cayendo como moscas. Como establecí, Final Fantasy XIII fue un truñazo y desde Final Fantasy XIII no han sacado otro juego que no sea Final Fantasy XIII con un subtítulo en el nombre. Silent Hill ya no existe, lo que quiere decir que otra franquicia japonesa ha caído. Y ahora le toca a Devil May Cry. Si resulta que eres un fan de Devil May Cry que no le importaba la industria japonesa, aún así vas a estar enojado. Porque el primer tráiler de Devil May Cry, reboot de MC Devil May Cry, no te trae al Dante que conoces. El primer teaser de hecho muestra a un señor que está increíblemente flaco y desgalamido, similar a un servidor, y que se ve completamente moreteado y con ojeras y con un peinado que solo puede ser descrito como un punqueto que es muy tímido para hacerse una cresta. Está encadenado en lo que parece ser una celda de Jigsaw y hay una cámara mirándolo con alguien interrogándolo al que nunca vemos preguntándole cosas. La pregunta más importante siendo, ¿cuál es tu nombre? Este momento del teaser tú no sabes de qué es. El teaser simplemente está avanzando y a este señor le están preguntando quién es. Y entonces Dante dice las palabras que van a hacer que una generación completa de personas declaren a Ninja Theory enemigo público. Mi nombre es Dante. Sale un tráiler cinemático que te está mostrando más o menos cómo se va a ver el gameplay, pero que no es gameplay. Y vemos a Dante hacer varias cosas. Entre ellas está vestido de negro y no de rojo. ¡Wow! El negro. Nadie se viste de negro en los videojuegos. Nadie jamás se ha vestido de negro en nada relacionado con acción. Está fumando y pues está ahí respetando a los enemigos de una manera un poco más gringa y haciendo menos chistes. Toda la identidad de lo que era Dante y Devil May Cry acaba de ser despojada y este fue el primer contacto de la gente con eso. No sabíamos nada más, esto era todo lo que había y
olvidé mencionar un detalle. Devil May Cry 4 quedó en una especie de cliffhanger. La historia del juego se resuelve, pero la identidad de Nero como persona, de dónde vienen sus poderes demoníacos, eran algo que había dejado a la gente con el credo en la boca, porque podía implicar que Nero y Dante eran familia. Y ahora nunca iban a tener resolución a ese cliffhanger. Y nunca se iba a saber cómo iba a resolverse ese asunto y cómo iba a conectarse con el resto del juego. Nunca se supo qué era lo que iba a pasar en el futuro o qué personajes tal vez podrían volver. Personajes como Lady Trish, que hicieron aparición en Devil May Cry 4 por primera vez desde sus debuts, ahora no volverían a existir, porque después se revelaría que DMC ni siquiera iba a rebootear a los otros personajes, solo iba a rebootear a Dante y a Virgil, y el resto de los personajes iban a ser personajes completamente originales. Y el personaje femenino de este juego es un personaje que no tiene personalidad, que solo sirve para perseguir a Dante por ahí y que solo hace rol de soporte, creando portales por los que Dante y Virgil pueden entrar para hacer las cosas que los hombres hacen, porque pues ella solo es un personaje femenino, así que solo está aquí para... Entienden el punto. La gente estaba furiosa. Y como esta es una época donde los gamers todavía no habían descubierto que las cosas eran woke, entonces sí extrañaban que las mujeres pudieran destruir enemigos ellas solas. Porque esa es parte de la gracia. Todos los aliados de Dante son tan capaces como Dante. No son tan poderosos como Dante, porque nadie es tan poderoso como Dante, pero son tan capaces como Dante, y eso hace que sea divertido verlos interactuar. En este juego no. En este juego las cosas eran diferentes. Obviamente, después de la recepción tan negativa que hubo con el primer teaser, Capcom mandó a hacer algunos cambios. Dante ya no se veía tan desgalamido en el juego final. Dante era un poco más chistoso en el juego final. Y por supuesto había más, llamémoslo, referencias a la continuidad original. El enemigo final del juego sigue siendo Mundus, pero en vez de ser como este señor, este extraño dios demonio que es amorfo y que solo revela su verdadera forma en la parte más crítica, y siendo esta verdadera forma angelical, ahora es Kingpin. Es Kingpin. Es Kingpin de Daredevil. Durante el juego original se sabe que Mundus tiene 3 ojos, es uno de sus rasgos más característicos en la continuidad original. Entonces aquí hacen guiño a que Mundus tiene 3 ojos, poniéndole 3 rayitas en la frente. El juego trata demasiado duro de ser edgy, el juego trata demasiado duro de ser adulto. Es como si Devil May Cry estuviera dirigido por Zack Snyder en la peor forma posible. La primera escena donde vemos a Mundus lo vemos teniendo sexo, y es vergonzoso, de verdad es vergonzoso. La mujer de Mundus se llama Lilith y está embarazada. Dios. Y su diseño obviamente es una parodia de las mujeres que se casan con millonarios o con presidentes o que son actrices y se llenan la jeta de botox. Eso es todo el personaje de Lilith. No tiene ningún otro aporte más allá de eso. Entonces, a nivel de historia, todo el juego se siente así. Hay temas interesantes, como la idea de que Mundus tiene al mundo en vigilancia constante y de que creó una bebida especial que vuelve a la población dócil, que eso son teorías de conspiración reales que existen dentro del contexto de la vida real. Entonces, creo que entiendo qué estaban tratando de hacer. De hecho, el juego tiene una mecánica curiosa que no está en los otros juegos, y es que hay 2 mundos, el mundo real y el limbo. Y en el limbo es donde las cosas demoníacas se revelan realmente como son. Entonces cuando tú vas al limbo, las cámaras de vigilancia de Mundus se convierten en monstruos, y son monstruos que tienes que matar. Eso es interesante, eso es divertido. Hay un reportero que constantemente está haciendo propaganda para Mundus y que está hablando de que Dante es un asesino serial que está suelto y que la gente debería tener miedo todo el tiempo. El juego no es sutil, pero para mí eso no es un problema, porque la vida real claramente nos ha demostrado que la sutileza ya no existe. Se siente muy tryhard, se siente que están como esforzándose demasiado en crear esta atmósfera. Oh, esto es un juego para adultos, mira, Dante dijo fuck 77 veces. Y están tan concentrados en hacer eso que el juego se siente irónicamente más infantil en el resultado final. Pero digamos, de nuevo, volviendo al reportero, Bob Barbas es un personaje que es un reportero que hace propaganda para Mundus, y cuando llegas resulta que él es un demonio, pero no es un demonio que está sentado en un escritorio. El noticiero en sí es el demonio. Es decir, tú tienes que pelear contra una proyección gigante del noticiero, y salen las transiciones de noticiero. Es mi pelea favorita del juego. Salen las transiciones de noticiero y suena música de noticiero, y cuando vas a pegarle a Bob Barbas no es un señor en un escritorio, es una cabeza gigante flotante en un set de noticias, porque el noticiero es el demonio en sí. Es algo muy cool, es un concepto muy interesante y que de verdad habría valido la pena explorar en un Devil May Cry 5 que hubiera estado en la continuidad, o en su defecto en un juego original.
Sabemos que Ninja Theory eventualmente terminaría siendo buenos videojuegos porque ellos fueron los que hicieron Hellblade, que ya van 2 juegos y les ha ido bien. Pero el problema es que la base para hacer ADMC era básicamente hacer enojar a los fans del original. Esto es real, esta era parte de la idea del marketing, hacer enojar a los fans del original y atraer a gente que estaba acostumbrada a jugar Call of Duty. Pero la gente que juega Call of Duty no va a jugar Devil May Cry porque ellos solo juegan Call of Duty porque es realista y porque sueñan con enlistarse en el ejército para poder dispararle a gente marrón en la cabeza. DMC no fue el éxito que Capcom necesitaba que fuera, a pesar de que es un juego bueno. Aquí el plot twist es que a pesar de que hablé mal del juego durante los últimos 10 minutos, el juego es bueno. Lo he jugado 3 veces y me lo jugaría una cuarta porque el juego de verdad es divertido. Conserva la fluidez de Devil May Cry, conserva la diversión de lo que es el gameplay de Devil May Cry, a pesar de que su historia genuinamente es poco inspirada y a veces da cringe. La estética de Dante es terrible y Vergil ni hablemos, pero la estética del juego en sí y del mundo que habita es espectacular, en especial cuando se activa el limbo. Me gusta que en vez de ponerle un filtro marrón de Call of Duty a la cosa, el juego tiene como este tono anaranjado, sí, como que el juego juega mucho con las paletas de color del anaranjado, del amarillo y el rojo, que es muy cool porque ese es el color de Dante. Además, Dante tiene un modo Berserk en el que se transforma, que en los otros juegos también se transformaba, pero este es diferente. Es menos similar a convertirse en Super Saiyajin en un juego de Dragon Ball y más similar al modo explosivo de juego de Alice Madness Returns. De hecho, estoy seguro de que esos dos juegos se copiaron mutuamente, básicamente, de lo que estaban haciendo. El juego es muy cool. ¿Cuáles son los problemas que tiene a nivel de gameplay? Que la fluidez no fluye tanto como en los juegos originales. En los juegos originales tú cambiabas de arma haciendo esto y seguías con el combo. Tú podías estar haciendo esto, oprimías aquí y el arma cambia sin que tú tengas que parar el combo. Yo no estoy acostumbrado a hacer eso porque soy muy malo jugando videojuegos, pero la gente que puede jugarlos puede hacer eso sin problemas. En el DMC tú tienes tu espada y si quieres ponerte unos puños, que son unos puños especiales que se ganan antes, tienes que oprimir el botón y dejarlo oprimido para que se queden puños y si lo sueltas vuelves a la espada. Y eso suena bastante conveniente hasta que te toca hacerlo por una sesión alargada de juego. Es muy harto, es horrible y es muy limitante, en especial porque solo hay como 2 armas, así como tienes como puños, tienes un hacha y tienes como un hacha que es blanca y que se mueve más rápido que la hacha roja y tienes como una cosa que es como un shuriken y ese shuriken es muy cool, pero de nuevo como estás limitado a usarlo aquí, no es como las pistolas que solo presionas un botón y ya la cosa no fluye. Es interesante, pero es inferior en gameplay del May Cry 3. A pesar de que está jugando con una generación mucho más poderosa. En especial porque Devil May Cry 4 le demostró a la gente cómo se verían las mecánicas de Devil May Cry 3 en un software mucho más poderoso. Hardware. Entonces es un juego bueno. Y si es tu primer contacto con Devil May Cry, vas a preguntarte por qué por qué no siguió esta franquicia. Eventualmente sí es un DLC que te cuenta como una historia con Vergil, pero no pegó, no resonó, porque a pesar de que tiene muchos elementos interesantes, se sentía genérico. En especial porque esto salió durante una época en la que la industria de los videojuegos de acción estaba tratando de experimentar con esa estética, como yo no sé cómo se llama esa estética desgraciadamente, pero es esa estética de que todos los menús se ven como si alguien estuviera botando como un montón de tinta en un vidrio y estuvieran grabando ese vidrio desde abajo. Así como que tienen mucho eso. El que se me ocurre es Shadows of the Dam. Entonces, a pesar de que estaba haciendo algo que es nuevo para la franquicia del May Cry, dentro del panorama de videojuegos de esa era, se sentía como un juego genérico más. Y obviamente no hablaba del elefante en la habitación. Vamos a hablar de homofobia. Resulta que aquí hubo homofobia por los dos lados de la conversación. Por el lado de los desarrolladores y por el lado de los fans. Me pregunto cuánta gente va a descubrir que no me gusta la homofobia en este video. A pesar de que lo he dicho de forma súper clara en los streams. Bueno, no importa. Vamos a hablar de esto. Cuando los desarrolladores hablaron de hacer este juego, hicieron una presentación en un evento específico. No recuerdo qué evento es, pero Andor del futuro les va a decir cuál evento es en este dedito. Y en esta presentación básicamente se burlaron de los fans, atacaron a los fans y les dijeron que eran unos estúpidos. No solo con palabras, sino con imágenes. Y además, básicamente, todos los chistes que hacían acerca de cómo el Dante original era patético, tenían un tinte homofóbico, ya sea de forma sutil o directamente haciendo comparaciones con Secreto en la Montaña, que a diferencia de 2025, donde Secreto en la Montaña es una película muy respetada por haber roto barreras y mucha gente considera que se debió ganar el Oscar por encima de Crash,
En la época en la que se hizo esta presentación, Secreto en la Montaña era el chiste homófobo favorito de toda la cultura popular. Si querías que alguien se riera fácil, decías película de vaqueros homosexuales y ya la tenías en el bolsillo. Toda la filosofía detrás del diseño nuevo de Dante era esa, que se viera más macho y menos gay. ¿Cuál es la ironía? Que un sector enorme de los videojugadores consideró que el nuevo Dante se veía demasiado, dejémoslo en gay, para no usar la palabra que ellos usaron. Es decir, hubo homofobia desde los que enviaron el mensaje y homofobia en los que lo recibieron. Combina todo eso con lo que ya mencioné antes. El juego la tenía muy difícil de triunfar. Además de eso, estaba a punto de llegar la generación de la PlayStation 4 y la Xbox One, que es una generación donde la gente volvió a enamorarse del anime porque un montón de niños que habían crecido viendo anime ahora estaban abiertos a experiencias tipo anime en los videojuegos, incluso si no eran realistas. Tipo de videojuego realista como Call of Duty o Gears of War empezó a decaer en popularidad. No a decaer en popularidad, a decaer en impacto cultural. Es decir, seguían siendo juegos exitosos porque Gears todavía existe y pues Call of Duty no lo tengo que explicar. Pero los otros juegos de la industria ya no estaban tratando de copiarlos a ellos, sino que estaban yendo en una dirección diferente. Y Japón volvió a brillar haciendo juegos japoneses, que son los que a la gente le gustan. Final Fantasy por fin sacaría otra entrega con Final Fantasy XV, independientemente de cómo se sientan con respecto a ese juego. El juego salió, y eso es un triunfo porque significa que un nuevo juego de Final Fantasy, que no era un 13, y pues 14 no cuenta porque es un MMO, es un juego online. Resident Evil eventualmente volvería a sus rutas, y pues como que claramente la industria estaba yendo hacia allá, incluso si cuando salió de DMC la gente todavía no se había dado cuenta porque hay como 10 años de distancia. Pero pues el progreso es lento, pero seguro. Entonces ese fue el problema con DMC. ¿Quieren jugarlo? Vale. Yo no voy a juzgar a nadie, como les dije. Yo me he jugado esta vaina 3 veces. Y me gusta, lo disfruto. Si no es como cuando la gente ve una serie solo para poder después quejarse en Twitter de lo mala que es. No, de verdad lo disfruto. Es un buen juego. Pero no es Devil May Cry. Es otra cosa, con la voz de alguien más a quien no le gustaba Devil May Cry, y se siente todavía. A pesar de que el juego es bueno, tú puedes sentir el odio de los desarrolladores por la franquicia original. Después de esto fue silencio radial, la franquicia estaba básicamente muerta y creo que los fans ya se habían resignado. Así como que la gente estaba entrando en su etapa de reanalizar DMC Devil May Cry y decir, hey, el juego no era tan malo, pero eso es todo lo que había. No teníamos esperanza de absolutamente nada. Y lo único que Capcom sacó fueron 2 ediciones especiales. Una de ellas no la tengo física, desgraciadamente, porque creo que solo salió en Japón. Pero sacaron 2 ediciones especiales. Una del Devil May Cry 4 y otra de DMC. Las anunciaron el mismo día, al mismo tiempo. Creo que las anunciaron en el mismo tráiler incluso. No sé con qué diferencia salieron, pero esto es muy importante porque vamos a irnos por una segunda tangente, que es la prueba Capcom. Resulta que cuando Capcom no sabe qué quiere hacer, hace algo que los fans han denominado la prueba Capcom, que básicamente desde aquí parece que tuviera cabello negro debajo, a pesar de que en realidad no. Los fans han denominado la prueba Capcom al acto de Capcom de publicar, ¿cómo decirlo? Una especie de juego, un relanzamiento de prueba para probar si hay un interés en una franquicia. Por ejemplo, Capcom decide que tal vez es buena idea resucitar la franquicia de Darkstalkers. Entonces, para poder ver si a Darkstalkers le va a ir bien, venden un relanzamiento de Darkstalkers. Si a ese relanzamiento no le va como ellos necesitan que le vaya, no le tiene que ir bien, tiene que irle como ellos quieren que le vaya. Tiene que llegar a un cierto umbral, entonces hacen el nuevo Darkstalkers. Si no le va bien, pues no lo hacen. Tenía que bajarme el capul porque me estaba viendo como Sephiroth con el cabello corto. Capcom hace esto a menudo, lo hizo con Mega Man también. De hecho, me atrevería a decir que todos los ports en HD de juegos viejos de Mega Man son una prueba Capcom, que los fans seguimos pasando y aún así Capcom se rehúsa a darnos juegos nuevos de Mega Man. Pero se entiende. Quieren tantear el interés por una franquicia y la única forma en la que se les ocurre no es preguntando, sino pidiéndole a los fans que pongan el dinero donde tienen la boca. Hay que hablar con la billetera. Lo que nos trae de vuelta a las ediciones especiales. Sacan 2 ediciones especiales de las 2 últimas entregas de la franquicia. La última dentro de la continuidad y la última del reboot. Ellos nunca dijeron que esto fuera una prueba. Ellos nunca lo hacen. Pero creo que varias personas asumimos que esto era una prueba. El que venda más es el que obtiene secuela.
Asumimos eso. A pesar de que todo estaba en contra del My Cry 4 en este punto porque la gente ahora le estaba gustando el DMC y esta versión definitiva de ambas versiones tenían nuevo contenido, nuevos personajes jugables, nuevas cosas. Esta versión venía con el DLC incluido y venía rebalanceado para cambiar todos los cambios de gameplay que habían arruinado la fórmula original, excepto el tema del cambio de las armas. Pero ahora se sentía más fluido y más como un Devil May Cry de verdad. A pesar de todo eso, DMC no consiguió su secuela. Devil May Cry 4 sí. Fue en una presentación de Xbox en un E3 donde Capcom finalmente llegaría de la nada, una vez más con Hideaki Tsuno a la cabeza después de haberse ido después de Devil May Cry 4, pues porque ya establecimos que DMC lo desarrolló alguien más, y reveló que estaba trabajando en un juego especial todo este tiempo. Ese juego era Devil May Cry 5. La franquicia iba a volver por todo lo alto, la historia de Nero y Dante iba a continuar y además de eso iban a traer un nuevo personaje que se llama V. El juego es espectacular, para mí es el mejor juego de Devil May Cry. Obviamente, después de haber visto a Dante por última vez en Devil May Cry 4, que es un juego de PlayStation 3, verlo en un juego de PlayStation 4 más veterano, más viejo y más importante aún, en un momento de la generación donde ya estábamos yéndonos hacia la siguiente generación, pues es un cambio bestial. Ese es el Dante más viejo hasta la fecha y es el Devil May Cry más ambicioso hasta la fecha. Visualmente el juego es espectacular. Ningún otro Devil May Cry se ve como este. Y no tiene el filtro marrón horrible que un montón de juegos estaban teniendo antes. Básicamente la franquicia estaba de regreso y estaba regresando por todo lo alto como los fans querían que volviera. Finalmente había sucedido y todo el mundo estaba feliz, excepto ese único fan de DMC que le gusta hacer bait. Nadie quiere tu estúpido juego. Aunque yo ya establecí que me gusta DMC, pero ustedes entienden. Entonces, es muy particular. ¿Me entienden? Como que esto no pasa en la industria de los videojuegos. Cuando una franquicia muere, muere. Pregúntale a los fans de Duke Nukem qué pasó cuando la franquicia de ellos volvió. Pregúntale a los fans de Beyond Good and Evil dónde está su secuela. ¿Me entienden? Esto en los videojuegos no pasa. Entonces es como, no solo es un milagro, sino es un milagro muy especial porque fue por todo lo alto. No fue como un reboot legado donde te revelan al principio del juego que Dante está muerto o algo así. No, todo está en su lugar. Dante está aquí, Nero está aquí, está con un gran rediseño que lo hace parecerse menos a Dante y se ve más especial. Hay gente que dice que está muy influenciado por Dante de DMC. Yo creo que simplemente dijeron eso porque no saben cómo lidiar con la idea de que existen dos hombres con cabello corto en un juego del My Cry. Y además esta trama parecía estar destinada a resolver el ya mencionado cliffhanger. Se rompieron los guantes. El ya mencionado cliffhanger del cuarto juego, donde se nos establecía la posibilidad de que Nero y Dante estaban relacionados a nivel sanguíneo. Trish y Lady vuelven en el juego, no son jugables, pero están aquí y todos estamos felices de que así sea. Y además de eso, crean una conexión con otra tangente. Resulta que durante esta época muerta de Devil May Cry, en el que no estaba saliendo nada, salió un anime de Devil May Cry. Y el anime de Devil May Cry fue hecho por Madhouse. Y fue Madhouse cuando, no la Madhouse actual que están, no sé qué está haciendo Madhouse actual, sino fue la Madhouse de la era de Death Note. La Madhouse cuyo staff eventualmente animaría One Punch Man. Es una serie que se ve espectacular, pero pues a nivel de trama realmente no es que aporte mucho. Una aventura episódica, cada episodio lidia con algo diferente. Hay un cabo que ata todo, pero es tan vago que realmente no es como una historia lineal, sino que simplemente es como que hay un personaje que aparece en todos los capítulos y que va a ser importante en el capítulo final. Básicamente es eso. La serie tiene a Lady, tiene a Trish, tiene a Dante con su aspecto del My Cry 1. La serie es canónica, entonces es como súper divertido poder volver a ver estos personajes. Establece tropos muy particulares de Dante, como el hecho de que le gusta mucho el helado de fresa y de que está endeudado hasta las huevas. Es muy divertida, es una serie muy divertida y con caracterizaciones muy interesantes y que siempre es agradable ver cómo es la vida de Dante cuando no está lidiando con una amenaza gigantesca de nivel Avengers, sino como cuando lo contratan para hacer cosas, porque créanlo o no, a Dante sí lo contratan para hacer cosas. Además de eso establece dos personajes que se volverían parte importante, parte de la franquicia, importante es debatible, que son Morrison y Patty Lowell. Morrison es básicamente como el Watson de Dante, le dan como un Watson, se ve hasta como Watson en la serie y todo. Y básicamente el tipo es el que le administra las deudas a Dante, es el que le administra las misiones, pues porque Dante es demasiado pelotudo para hacer eso él solo, que es 100% canon, estoy completamente a favor de esa idea. Y Patty Lowell es básicamente una niña a la que Dante rescata en el primer capítulo y que se vuelve un personaje recurrente durante todo el resto de la serie. Es una
niña supremamente molesta y fastidiosa, y por eso es que funciona tan bien. Porque si hay algo más divertido que ver a Dante divertirse, es ver a Dante siendo fastidiado por alguien más. De los elementos importantes de esta serie, solo están esos dos personajes, porque como dije, todo es episódico y aquí todo se resuelve en el capítulo en el que se introduce. No aparece Virgil, no hay guiños a Mundus, nada de eso. Simplemente es, vamos a jugar con esos personajes y vamos a experimentar un poco. Hay un episodio sobre motos, hay un episodio sobre un casino, hay un episodio sobre una niña. ¿Y por qué hice esa tangente hasta ahora? Porque hasta ahora decidí mencionarlo. Porque resulta que Devil May Cry 5 es el juego que unifica absolutamente todo. Antes, como siempre hay con los fandoms, no se sabe si ciertos elementos externos a la franquicia principal son canon. Entonces esto es una franquicia de videojuegos, entonces no se sabe si cosas que no son videojuegos son canon o no. Hay fans que los tratan como canon, hay fans que no. Entonces, ¿qué hay? Hay mangas, hay novelas, hay animes. Devil May Cry 5 te dice que todo es canon y te lo organiza en una línea de tiempo hermosa para que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda poner en una wiki y ya no tenga que haber discusiones al respecto. Obviamente hay ciertas concesiones. Morrison aparece con un increíble cambio de apariencia, que ya entraré en detalles de por qué probablemente lo hicieron, y Patty solo tiene un cameo de voz hablando por teléfono. Creo que la razón por la que se cambió tan radicalmente a Morrison, porque es que no solo lo cambiaron de raza, literalmente cambiaron su personalidad, es porque probablemente debido a que tanto Patty como Morrison hicieron el debut en el anime de Devil May Cry, probablemente eso significa que las versiones originales de esos personajes le pertenecen a Madhouse y no a Capcom. Entonces, para Capcom poder usarlos, tiene que hacerles algún tipo de cambio, algún tipo de reinvención. Porque la definición legal del Morrison de Madhouse es un señor blanco con cabello marrón, que tiene bigote y que parece como que viviera en la era victoriana, porque hasta se pone un bombín. Entonces, si haces un personaje que también se llama Morrison y que también tiene la misma función dentro de la narrativa y dentro de la vida de Dante, pero se viste diferente porque se pone un fedora, tiene la personalidad un poco más sassy y además de eso es un fumador que pues no es blanco. Legalmente eso lo vuelve lo suficientemente distinto del Morrison original como para no tener que pagarle a Madhouse por usarlo. Y con Patty, como Patty solo es un cameo de voz, no hay nada de lo que se pudieran agarrar en Madhouse para decir están usando nuestro personaje, porque no sabes si es rubia, no sabes qué edad tiene y no sabes qué relación tiene con Dante, solo sabes lo de la llamada telefónica. Entonces es una buena forma de hacer que el anime sea canon sin tener que sobrecomplicar la logística interna de hacer el juego. Devil May Cry 5 vuelve al estilo de Devil May Cry 3 del gameplay, o bueno, el de Devil May Cry 4, pues porque ahora también está Nero, pero introduce varias cosas nuevas. En Devil May Cry 4 Nero tenía un brazo demoníaco que le permitía hacer como ciertas cosas en los combos. Podía agarrar a los enemigos, podía hacerles movimientos de lucha libre, podía traerlos desde la distancia, podía columpiarse en lugares. Ahora Nero ya no tiene su brazo demoníaco porque un vagabundo se lo cortó. Eso es parte de la historia del juego. Y un personaje nuevo que se llama Nico, que es la hija de la persona que hizo las pistolas de Dante, o nieta, le hace unos brazos mecánicos. Nico se vuelve parte del juego, es una mecánica hablar con ella y comprarle diferentes brazos mecánicos para Nero. Cada brazo tiene mecánicas diferentes. Hay un brazo que le sirve para impulsarse, hay un brazo que es bananos, hay un brazo que es el cañón de Mega Man, hay un brazo que se llama Dulce Rendición, que es un brazo blanco que vibra y que es el favorito de la novia de Nero, según la descripción. Hay uno que es un misil, hay todo tipo de brazos y el juego le gusta que tú juegues con ellos, y una de las mecánicas del combate es explotar un brazo para poder seguir enganchando un combo y que ese brazo inmediatamente se reemplaza por el brazo siguiente. Incluso si no tienes un brazo equipado, esa cosa sirve para hacer cosas dentro de los combos. Entonces cambia mucho el gameplay y es una gran innovación. Las posibilidades son infinitas. Es un juego espectacular. Ningún otro juego de Devil May Cry tiene la fluidez que tiene Devil May Cry 5, a mi parecer. Y debido a que la historia del juego es tan importante para los personajes, tal vez no para el resto del mundo, pero sí para los personajes, este es el juego que podría básicamente funcionar como el final de la franquicia, a pesar de que no queremos que sea el final de la franquicia. Un nuevo villano ha aparecido que se llama Urizen, y Urizen crea un árbol que rompe el piso y mata un montón. Yo les dije que las porquerías en esta franquicia salen del piso y matan gente. Entonces ahora tienes que meterte al estúpido árbol y subir a la cima para derrotar a Urizen. La cosa con Urizen es que es tan poderoso que despacha a todos los personajes de un solo ataque. De hecho, la primera pelea que tienes contra Urizen es obligatorio perderla. Y si la ganas, salen los créditos del juego y no puedes jugar el resto hasta que vuelvas a cargar tu partida. Es bastante divertido y es bastante difícil. No me sorprendería si hay desafíos entre jugadores de derrotar a Urizen de ciertas formas o con ciertas limitaciones. Este juego expande mucho el lore. Te habla sobre la infancia de Dante y Virgil. Te habla sobre la conexión que tiene Nero con la familia
familia de Dante, te habla sobre, de nuevo, la gente que le hizo las armas a Dante. Hay muchas cosas divertidas e interesantes y Dante vuelve a su caracterización que tanto nos gusta, donde se burla de la gente y baila como Michael Jackson. I'll take that. Tiene mucho fanservice y además de eso trae el regreso de un personaje que es importante y que he estado mencionando muy poco porque de verdad no le quiero spoilear la experiencia de jugar esto a nadie. Pero es muy cool y hay muchas cosas que es como que se habían plantado en juegos anteriores que aquí por fin tienen como su respuesta o tienen como su desquite, ¿me entiendes? Como que te habían prometido algo en Devil May Cry 3 y aquí por fin te lo dan. Es un juego espectacular y es un juego que vale completamente la pena, pero como es un juego tan avanzado en la franquicia, no le puedo recomendar a nadie que juegue este juego sin al menos saber de antemano qué ocurre en los demás. Esto es muy por encima lo que les acabo de comentar, porque pues de nuevo no quiero spoilearle a la gente cosas que tal vez vayan a pasar en la serie y que puedan hacer su debut. No quiero robarle, Dios mío, no quiero robarle a la gente la experiencia de experimentar, valga la redundancia, estos eventos por primera vez y estos juegos por primera vez. Si estás cansado de que todos los juegos ahora son Souls o juegos de dar disparitos y quieres experimentar algo diferente, aquí te vas a divertir. Si te gustó Ninja Gaiden y siempre quisiste otro juego donde pudieras darle machete a los enemigos, aquí te vas a divertir. Si te gustó Metal Gear Rising y quieres otro juego con el mismo estilo y el mismo tono, aquí te vas a divertir porque Raiden de Metal Gear Rising está muy influenciado por la forma en la que se juega y la forma en la que se ve Devil May Cry. Devil May Cry es una franquicia increíble que le voy a recomendar a todas las personas y que amo con todo mi corazón. Eso sería todo, básicamente. Muy por encima, tal vez en el futuro haga más cosas de Devil May Cry. Definitivamente voy a hablar de la serie en un video extenso cuando la temporada esté todo completa en Netflix y cuando me la vea, porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, amo esta franquicia con todo mi corazón. O sea, me vestí como un pelotudo solo para hacer un video de la franquicia, imagínense. Imagínense. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. De verdad, se pasó bomba. A pesar de que soy solo yo hablando solo con una cámara, pero ustedes entienden. Si tienen alguna pregunta acerca de los juegos de Devil May Cry, cómo jugarlos, cómo abordarlos, etcétera, no duden en ponerlo en los comentarios y yo les voy a responder inmediatamente porque yo leo todos los comentarios. ¿Listo? Muchas gracias a todos. El canal sigue creciendo de forma agigantada y por eso significa que ahora es hora de darle las gracias a los miembros. Recuerden que debido a al dispar de fechas entre la grabación y la publicación del video, debido a lo que dure editando, los miembros que liste y los miembros que salgan aquí podrían ser diferentes. ¿Listo? Muchas gracias a Coronel Masters, Trickster, me toca ponerme gafas para bastante intelectual. Muchas gracias a Coronel Masters, Trickster, Sio Zaguardo, Carlos Casia, Dungay Kevin, Jesús PT, Juan Barale, Néstor, Taza Taza y Mystery Anonymous. Espero que el video les haya gustado y haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo, que va a ser de preguntas y respuestas, como siempre son los videos intermedios. ¿Listo? Un abrazo para todos y espero que se puedan volver fans de Devil May Cry.